Saludos cordiales. A continuación, nuestro grupo le va a exponer acerca de la Ley Orgánica de Movilidad Humana sobre el título preliminar, sobre el capítulo 1, el cual respecta sobre el objeto, principios, definiciones y finalidades. En el artículo 1, objeto y ámbito, la presente ley tiene como objeto regular el ejercicio de derechos y obligaciones de institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana. Para el caso de de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícitos de migrantes, esta ley tiene por objeto establecer el marco de prevención, de protección, atención que el Estado otorga. El artículo 2 habla sobre los principios. Los principios de esta ley son algunos términos como el primero es ciudadanía universal, el cual es el reconocimiento de la potestad del ser humano para movilizarse libremente por todo el planeta. También lo que es la libre movilidad humana, el cual es el reconocimiento jurídico, político del ejercicio de la ciudadanía universal, el cual implica el amparo del Estado a a la movilización de cualquier persona. Prohibición de discriminalización. Ninguna persona será sujeta de sanciones penales por su condición de movilidad humana. Toda falta migratoria tendrá un carácter administrativo. Protección de las personas ecuatorianas en el exterior. El Estado ecuatoriano promoverá acciones orientadas a garantizar a las personas ecuatorianas en el exterior el efectivo reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Igualdad ante la ley y no discriminación. Todas las personas en movilidad humana que se encuentren en territorio ecuatoriano deben gozar de los derechos reconocidos en la Constitución. Pro persona en movilidad humana. Las normas de esta ley serán desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezcan a las personas en movilidad. Interés superior de la niña, niño y adolescentes. En el marco del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en todos los procesos y procedimientos vinculados a la movilidad humana, se tomarán en cuenta las normas previstas ante la ley de la materia, como el principio de especialidad de niños y adolescencia, y los derechos, sobre todo, a tener una familia, convivencia familiar y ser consultado en todos los asuntos que le afecten. No devolución. Como sabemos, este es un término ya conocido, el cual la persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no sea del origen. Integración regional. El Estado ecuatoriano emprenderá acciones bilaterales y multilaterales de cooperación para alcanzar la unidad jurídica, política, social y cultural de la región sudamericana, latinoamericana y caribeña, así como lo es desarrollar el bienestar de sus habitantes y fortalecer la identidad sudamericana como parte de la construcción de la ciudadanía regional. Gracias. A continuación, mis compañeros. Saludos cordiales. A continuación veremos el artículo número 3, denominado definiciones. De este modo, para efectos de esta ley, se entenderá por condición migratoria al estatuto de residente o visitante temporal que otorga el Estado ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan transitar o residir en su territorio a través de un permiso de su permanencia en el país. Como segundo punto tenemos categoría migratoria. Este constituye los diferentes tipos de permanencia temporal o permanente que el Estado otorga a los extranjeros en el Ecuador. Desplazamiento forzoso nos dice que son los hechos o acontecimientos que obligan a una persona o grupo de personas a abandonar su lugar de residencia como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada o de violación de los derechos humanos. Como cuarto punto tenemos inmigrante, que se dice que es toda persona ecuatoriana que se moviliza hacia otro estado con el ánimo de fijar su domicilio o residencia de forma temporal o permanente en el mismo. Como quinto tenemos la familia transnacional, que es aquella cuyos miembros se encuentran asentados en dos o más países, de los cuales uno es el Ecuador y en donde mantienen estos vínculos afectivos, económicos, sociales y culturales. Como sexto punto tenemos inmigrante, que esta es la persona extranjera que ingresa al Ecuador
con el ánimo de fijar su residencia o domicilio de manera formal o permanente en el territorio ecuatoriano. De ahí tenemos la persona en movilidad humana, aquella que nos dice que es una persona que se moviliza de un estado a otro con el ánimo de residir o establecerse de manera temporal o definitiva en él. Movilidad humana, que son los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo humano para transitar o establecerse también de manera temporal o permanente en un estado diferente al de su origen. Como noveno punto tenemos a la persona nacional, que esta es aquella que mantiene un vínculo jurídico y político con el Estado ecuatoriano, ya sea por su nacimiento o por su naturalización. Como siguiente punto tenemos la reagrupación familiar, que es el mecanismo mediante el cual una familia que se encuentra dispersa en diferentes estados se agrupa en un mismo núcleo familiar dentro de un territorio determinado. Tenemos la visa también, que es la autorización que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras para que puedan permanecer en el país por un periodo temporal o permanente. Y como último punto tenemos el documento de viaje, aquel que es denominado como término genérico que incluye todos los documentos aceptables como prueba de identidad de una persona cuando entra a un país distinto al suyo. A continuación, mi compañera. Bueno, mi nombre es Andreina Menoscal y yo les voy a hablar sobre el artículo 4 que corresponde a las finalidades. Bueno, tenemos lo que es desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana, normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad humana desde o hacia el territorio ecuatoriano, establecer los requisitos y procedimientos para la obtención de una condición migratoria temporal o permanente y para la naturalización de personas extranjeras. Como cuarto, tenemos que determinar las competencias en materia de movilidad humana de las instituciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales. Regular los mecanismos para solicitar y obtener protección internacional del Estado ecuatoriano, así como determinar la cesación, revocación o cancelación de la misma. Regular el conocimiento de las personas apátridas y establecer los mecanismos necesarios para la progresiva erradicación de dicha condición, establecer competencias de las instituciones del Estado y los mecanismos para garantizar la prevención, atención, protección y reinserción a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. También establecer lineamientos de las políticas públicas que el Estado desarrollará para alcanzar el retorno planificado de las personas ecuatorianas desde el exterior. Regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas ecuatorianas retornadas y por último regular los documentos de viaje, tipología, uso y vigencia. Por otro lado tenemos lo que es el título 1 de personas en movilidad humana, en lo que es el capítulo 1 que trata de personas ecuatorianas en el exterior en la sección 1 de derechos. Está el artículo 5 que habla pues sobre derechos de acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior, que trata básicamente que las personas ecuatorianas en el exterior tienen igualdad de oportunidades para participar, acceder y acceder a los planes, programas y proyectos que llevan los diferentes niveles de gobiernos y las funciones del Estado. También el artículo 6, que habla sobre el derecho al envío y recepción de remesas, que es que las personas ecuatorianas que están en el exterior y sus familiares tienen ese derecho a transferir sus ingresos y ahorros de origen lícito al territorio ecuatoriano para el sustento, emprendimiento y desarrollo familiar u otras actividades. A continuación, mi compañera Nina. Listo. Por otro lado, también tenemos el artículo 7 con respecto a lo que es el derecho a la confidencialidad. Este de aquí habla de que las personas ecuatorianas que residen en el exterior tienen derecho a la confidencialidad de lo que son sus datos de carácter personal, cualquiera que sea su condición migratoria. El Estado puede garantizar lo que sería la protección de los datos que se encuentren en los archivos de las misiones diplomáticas o las oficinas consulares, salvo lo que sea la autorización de un juez competente o de una autoridad que lo necesite en casos de cooperación de manera internacional. También está el artículo 8 de derechos a la protección consular, el cual menciona que las personas ecuatorianas en el exterior recibirán lo que sería la protección y la asistencia de las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador, cualquiera que sea su condición migratoria.
El artículo 9, con respecto al derecho a la información, relata que las personas ecuatorianas que viven en el exterior serán informadas sobre los derechos que tengan independientemente de su condición de movilidad en la que ellos se encuentran y cuáles son los requisitos y trámites necesarios para el ejercicio de lo que ellos quieren realizar dentro de lo que corresponde. En el artículo 10 está el derecho a la identidad de la cultura ecuatoriana, el cual nos hace mención que las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a mantener y transmitir su identidad cultural y que el Estado promoverá lo que serían acciones encaminadas a fomentar el ejercicio de este derecho. Por último, tenemos el artículo 11 con respecto al derecho de la salud, y el cual las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano promueva acciones encaminadas a fomentar el ejercicio de este derecho. En lo que respecta a este Estado, promoverá que estas personas pues tengan políticas que protejan, que las protejan en caso de enfermedad, de accidente o de muerte. Gracias.